Buenos días a todos. Bueno, ¿este es el micrófono? No, este está. Bueno, está todo listo. ¿Listo? Bueno, les pido por favor que hagan silencio a partir de este momento. Entonces, voy a proceder a la Ahora, bueno, con este mejor, a ver, con este mejor, ¿me escuchan mejor con este? Bueno, entonces ahí estamos. Damos inicio a la lectura del veredicto como fuera pautado, siendo las 10:15 horas del día 22 de mayo del 2019. Este Tribunal de Juicios y Apelaciones de la Ciudad de Gualeguaychú, integrado por los señores vocales Arturo Dumont, Mauricio Derudi y quien les habla, doctora Alicia Cristina Vivian. Perdón. Al próximo que hable se repita. Sí, por favor. Por favor. Gracias. Bueno, como les decía, y quien les habla, doctora Alicia Cristina Vivian, quien ha tenido la responsabilidad de dirigir este debate y emitir el primer voto consecuencia de la deliberación, estamos constituidos en la sala de audiencias para dar a conocer el veredicto en la causa J454, la cual se sigue contra Gustavo Rivas, a quien se atribuye la autoría de los delitos de promoción a la corrupción de un menor de 18 años en concurso ideal con promoción a la prostitución de un menor de 18 años reiterado, hecho A, promoción a la corrupción de un menor de edad, promoción a la corrupción de un menor de edad en concurso ideal con promoción a la prostitución de un menor de edad reiterado, hecho B, promoción a la corrupción de un menor de edad reiterado, hecho C, promoción a la corrupción de un menor de 18 años de edad, hecho D, promoción a la corrupción de un menor de edad, hecho E, promoción a la prostitución de un menor de edad, hecho F, promoción a la prostitución de un menor de edad de 18 años reiterada, hecho G, promoción a la prostitución de un menor de edad reiterada, hecho H, promoción a la corrupción de un menor de edad reiterada, hecho I, promoción a la corrupción de un menor de edad reiterada, hecho J, promoción a la corrupción de un menor de edad reiterada, hecho K, promoción a la corrupción de un menor reiterada, hecho L, los que concursan realmente entre sí, artículos 45, 125, 125 bis del Código Penal, leyes 11.179, 25.087 y 26.842. Previo al inicio del presente, se debe dejar en claro que la decisión del tribunal fue unánime y que se omitirá al analizar los hechos toda mención o sigla a los nombres de los menores, a fin de evitar que puedan públicamente ser vinculados con los hechos. Producto de la deliberación y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 453 del Código Procesal Penal, el tribunal dio respuesta a las siguientes cuestiones. Primera, al respecto, cabe recordar que el tribunal, al inicio del debate, declaró la extinción de la acción penal por prescripción en relación a los delitos de promoción a la corrupción de un menor de edad reiterado, hecho C, y promoción a la corrupción de un menor de edad, hecho D, atribuidos al encausado en calidad de autor, hechos que por tal motivo no han formado parte del debate celebrado. Asimismo, y en orden al planteo formulado por la Fiscalía, en razón del cual no mantuvo la acusación al momento de su alegación final, corresponde absolver al acusado por el delito de promoción a la prostitución de un menor de edad, hecho F, artículos 45, 125 bis del Código Penal. En cuanto al hecho H, por el cual se atribuye a Rivas la calidad de autor del delito de promoción a la prostitución de un menor de edad reiterada, atento que el tribunal, luego de valorar las probanzas producidas, no ha logrado acreditar con certeza la existencia material del hecho imputado, por lo cual corresponde absolver al encausado por el beneficio de la duda. Artículos 45, 125 bis del Código Penal y artículo primero, inciso D del Código Procesal Penal. Segunda,
Valorado el plexo probatorio existente bajo el prisma de la sana crítica racional, el tribunal consideró que se encuentran probados con el grado de certeza que demanda esta instancia y fuera de toda duda razonable los hechos imputados e identificados con las letras A, B, E, G, I, J, K y L. Para así concluir, el tribunal valoró con el máximo rigor interpretativo los dichos de las víctimas, a fin de salvaguardar los derechos y garantías del imputado y atento a la incidencia e importancia convictiva que estos revestían en el contexto del marco probatorio. Por ende, consideró que estos solo serían tomados como prueba válida de cargo, es decir, con virtualidad procesal para enervar el principio de inocencia del acusado, si no se advertían en ellos razones objetivas que invalidaran las afirmaciones que en cada caso realizaron. Sobre esta base, los mismos fueron evaluados bajo los siguientes criterios objetivos. En primer lugar, se verificó su credibilidad subjetiva, para lo cual se tuvo en cuenta, entre otras circunstancias, la personalidad de los declarantes, su madurez, edad, sus niveles de comprensión, de educación y formación, pudiéndose afirmar que no se advirtieron razones de peso que llevaran a considerar que existían en las víctimas motivos que hicieran dudar sobre la imparcialidad del relato. Tampoco se observaron evidencias o elementos de los que se pudiera inferir, dado la similitud de los hechos narrados, que los vínculos existentes entre las víctimas o sus relaciones familiares o sociales pudieran haber influido en el intercambio o adecuación de sus versiones. Por el contrario, la inmediatez propia de la audiencia oral permitió percibir claramente en las reacciones emotivas de los declarantes, en sus gestos y palabras, que el fin tenido en miras por ellos al promover esta acción no fue la venganza o el perjuicio a Rivas, sino la búsqueda de paz que da la revelación de hechos traumáticos que los marcaron a fuego cuando eran niños y que han perdurado hasta el presente. En segundo término, ¿está bien? Se está retransmitiendo, espero que Continúo entonces. En segundo lugar, se verificó la verosimilitud y credibilidad de los testimonios, constatándose en todos los casos que los relatos resultaban lógicos, razonados, sin vaguedades, coherentes y sin contradicciones, manteniendo la necesaria conexión lógica entre sus distintas partes, a más de aparecer sólidos, espontáneos, de corte narrativo, surgidos a partir de preguntas abiertas en razón de las cuales fueron describiendo los hechos de la manera en que los recordaban, no habiendo sido necesario la formulación de preguntas que los orientaran. Por otro lado, la puesta en conocimiento por parte de estos de los hechos padecidos, los cuales afectan las esferas más íntimas del ser humano, ante sus entornos familiares, sus parejas, sus propios hijos, con las consecuencias que ello implica en cada caso, medido en función de costo-beneficio, no hace más que dar mayor sinceridad a los relatos. En tercer lugar, se analizó que los dichos de las víctimas resultaran persistentes y reiterados en el tiempo, manteniendo la necesaria conexión lógica entre sus distintas partes, sin ambigüedades, sin alteraciones sustanciales en cuanto a los hechos y particularidades y detalles, lo cual se constató en todos los casos y en distintos momentos, ya sea en la acusación, ante los peritos y en la audiencia de este tribunal. Asimismo, todos los relatos resultaron compatibles y corroborables, no solo entre sí, sino también en relación a otras probanzas, en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo, lugar y motivación en que los hechos se produjeron, como detalladamente se referirá a la sentencia. Sobre esa base, el tribunal entendió que las declaraciones de los denunciantes, las cuales no contaron con el pleno control de la defensa y no presentan vicios formales que afecten su forma de producción, cumplen con los estándares objetivos descritos, los cuales permite otorgarles credibilidad y veracidad, es decir, entidad suficiente para ser tenidos como prueba válida de cargo. No modifica lo expuesto la crítica formulada por la defensa en torno a la credibilidad de algunas víctimas, ya que, como se analizará en la sentencia, estas obedecen a datos que no encontraron corroboración, a expresiones sacadas de contexto y o apreciaciones y vivencias del señor defensor respecto al acusado.
En el mismo orden y en lo concreto del análisis, es menester dejar en claro que los hechos fueron valorados sin perder de vista la mirada del niño, mas no de la del adulto que soy, es decir, en el marco de las vivencias y recursos propios de la infancia, ya que si los hubiéramos analizado según lo esperable del comportamiento del adulto, según el razonamiento analítico del adulto, se hubiera estado traspolando la conducta del mayor al niño, lo cual habría llevado a un resultado totalmente errado. Fijado ello, el tribunal pudo constatar, con el grado de certeza que la instancia demanda y por los argumentos que en extenso se darán en la sentencia, que se encuentra probado que los hechos acontecieron en el interior de las viviendas habitadas por el acusado a lo largo de los años y hasta el año 2011, y principalmente los días viernes y sábado por la noche, por lo cual se puede afirmar que los hechos motivo de la acusación sucedieron en las circunstancias de tiempo y lugar en que fueron atribuidos. También quedó acreditado que todas las víctimas al momento de los hechos contaban con menos de 18 años de edad. En cuanto al modo y motivación en que Rivas llevó adelante las conductas lesivas, el tribunal con convicción de certeza entendió que su comportamiento en todos los casos se adecua a los términos de las acusaciones, pudiéndose afirmar que el obrar del acusado no fue la consecuencia de actos circunstanciales, aislados o instintivos, sino por el contrario fue el producto de una conducta reiterada a lo largo de los años con matices semejantes, es decir, de un plan desarrollado por Rivas con el ánimo de lograr satisfacer sus deseos e instintos sexuales. En este orden quedó claro y es públicamente conocido que Rivas forjó su imagen pública a través de su permanente actuación en instituciones culturales, deportivas, sociales, profesionales, en los medios de prensa y en la política, que lo llevó a ser considerado por toda la sociedad como un hombre destacado por su erudición como un referente social. Rivas, a través de esta imagen social, se insertó en ámbitos de gran afluencia de menores, fiesta de las carrozas, escuelas, viajes de egresados, clubes, lugares en los cuales podía sin reparos, es decir, con total libertad, orientar su accionar hacia la elección de niños de edades tempranas, cuyos desarrollos psíquicos no les permitía elaborar o entender los episodios vivenciados. Estos ámbitos además permitían a Rivas conocer las costumbres, los gustos y las necesidades de los niños, en base a los cuales desplegaba bajo la apariencia inofensiva sus dotes seductoras en pos de generar en ellos sentimientos de amistad, de confianza y de camaradería. Así, si bien por una parte Rivas se mostraba frente a la sociedad y frente a sus víctimas como una persona a la que estos podían acudir cuando, por ejemplo, tenían problemas escolares, necesitaban materiales para las carrozas, asesoramientos por su viaje de fin de curso, un auto o no tenían recursos para pagar sus estudios, por otro lado, esa colaboración en el caso de los niños elegidos la completaba dándole a cada uno aquellas cosas que a los ojos del adulto les resultaban prohibidas o les era imposible de alcanzar. Por ejemplo, dinero para salir, alcohol, películas pornográficas, es decir, un ambiente libertino en el que las conductas que Rivas les proponía les sonaba como una picardía o como un juego. Dicha metodología en el caso de los niños más vulnerables afectiva y económicamente variaba, ya que los encuentros por lo general no eran grupales y tenían como forma principal de captación la provisión de dinero suficiente para alimentar su adicción a las drogas, comprarse cosas o salir. En este contexto, Rivas atraía la presencia de los niños a su casa mediante otro menor, el cual actuaba como nexo, pautando la fecha y hora de los encuentros y marcándoles las ventajas que tenía asistir a sus reuniones. Vamos que Gustavito nos da plata para salir, vamos a hacer la previa, yo estuve, vamos. Lo cual, sumado a que los encuentros eran en grupos, no hacía sino más que reafirmar la tentación en acceder a aquello que se les ofrecía y naturalmente el sentimiento de confianza. Una vez captada la presencia del menor en su domicilio, Rivas, en ejercicio de su poder dominante, manejaba las reuniones en razón de sus propias pretensiones y, por lo general, con la advertencia que le formularan sobre el conocimiento de sus familias, sobre la lista en la que los anotaba sus nombres, sobre las fotos con nombres identificados, todo en pos de mantener la dependencia y el secreto de los menores.
Obtenido ello, Rivas desplegaba frente a los niños su potencial abusivo, sometiéndolos a graves abusos, los cuales se hallan claramente descritos en la acusación a la cual remitimos. Ante ello, el tribunal también tuvo por acreditado que el motivo de Rivas no fue otro que satisfacer sus propios deseos sexuales, lo cual se reafirma con su actitud excluyente de los menores que no se prestaban a sus requerimientos, que no cumplían con la pauta de belleza o con el comportamiento para él adecuado. Es, en conclusión, y por los argumentos sucintamente expuestos, el tribunal afirma que Rivas, en todos los casos sometidos a debate, logró satisfacer su plan, captar la confianza de niños varones menores de 18 años, dominando sus voluntades, provocando las situaciones propicias para abusarlos sexualmente de la manera probada. En síntesis, Rivas convirtió a esos niños en sus fetiches, en sus objetos de placer, para alcanzar desaprensivamente su propia satisfacción sexual. En consecuencia, con la certeza que demanda esta instancia, el tribunal tiene probadas todas y cada una de las proposiciones fácticas que conforman la acusación, pudiéndose afirmar fuera de toda duda razonable que los hechos existieron y que Rivas fue su autor. Tercera, en relación a las figuras penales bajo las cuales corresponde subsumir los hechos probados, el tribunal, luego de analizar las pautas legales aplicables en consonancia con los hechos probados en cada caso, concluyó que se encuentran reunidos los elementos objetivos y subjetivos que demanda la tipicidad de los delitos atribuidos por los hechos A, B, E, G, I, J, K y L, conforme las calificaciones imputadas. En cuanto a la antijuricidad de las conductas probadas en el caso, el tribunal entendió que no cabían dudas que las mismas son contradictorias con el orden legal, resultando indiscutible que el acusado carecía de derecho o justificación para actuar como actuó en los hechos que se le indican, no presentándose durante el desarrollo del proceso circunstancia que permita considerar la existencia de causales de justificación en torno al accionar ilícito desplegado y habiendo Rivas demostrado ser poseedor de una personalidad normal, sin alteraciones en el plano de la percepción y pensamiento, con plena capacidad volitiva para comprender la criminalidad de su proceder y de dirigir sus acciones, lo cual se encuentra debidamente corroborado por los informes médicos correspondientes. En consecuencia, Rivas deberá responder por tales hechos, ya que pudiéndose motivar conforme a la norma, no obró consecuentemente con ella. Cuarta, fijada la materialidad de los hechos, en particular la fecha de comisión y su calificación, previo a la fijación del monto de la pena y por los efectos que ello conlleva en la determinación, se analizó si con excepción del hecho A, las acciones penales en los casos identificados con las letras B, E, G y J, K y L se encontraban o no prescritas al momento de su promoción conforme los plazos establecidos en el artículo 62, inciso 2 del Código Penal. En este orden, el tribunal entiende que no resulta aplicable al presente la solución propiciada en la causa Hilarraz Justo José sobre promoción de la corrupción agravada número 5471, folio 11, que tramitó ante el Tribunal de Transición de Juicios y Apelaciones, como han argumentado las partes acusadoras. En efecto, partiendo de la base de lo sostenido por la Corte Interamericana en sus precedentes, la prescripción debe ser evaluada en el contexto de la causa y no de manera abstracta o analógica. Por ende, analizados los casos, no se advierten elementos que permitan encuadrar los hechos referidos como graves violaciones a los derechos humanos en el sentido expuesto en el precedente Hilarraz, así como tampoco se advierte la existencia de graves circunstancias que hubieran imposibilitado el acceso a las víctimas de las justicias o la obligación del Estado en investigar. Por el contrario, aquí ha quedado demostrado que las víctimas ejercieron su derecho a la tutela judicial efectiva, promoviendo sus denuncias, las cuales fueron recepcionadas e investigadas por el Ministerio Público, decretándose la apertura de causa, practicándose las medidas de prueba que permitieron reunir las evidencias necesarias para requerir la remisión
juicio y celebrándose el debate, donde las víctimas rindieron testimonios, lo cual evidencia que los denunciantes no solo fueron escuchados, sino que además el Poder Judicial entrerriano actuó diligentemente a partir de la denuncia. En otro aspecto, no podemos dejar de expresar que compartimos plenamente las razones de política criminal que impulsaron la modificación del régimen de prescripción de las acciones penales derivadas de los delitos contra la integridad sexual, tal el caso de los aquí debatidos, a través de la Ley 26.705, hoy derogada, y la Ley 27.206, las que se asientan en el necesario reconocimiento de que el abuso sexual infantil significa para la víctima un atentado contra su integridad sexual, física y psicológica, que viene acompañado de circunstancias que afectan su capacidad para formalizar una denuncia, ya que generalmente éstas se descubren y asumen como víctimas muchos años después de la ocurrencia de los hechos y luego de transitar el doloroso y difícil camino de un proceso psicológico madurativo, el cual normalmente le insume a largo plazo hasta llegar el momento de poder reclamar judicialmente por sus derechos y por su dignidad. Estas reformas legislativas sin duda persiguen superar la situación de desprotección y revictimización en que las quedan atrapadas las víctimas de agresiones sexuales durante su niñez, quienes, a más de ser blanco de prejuicios y preconceptos, evidencian la singular visibilidad y legitimidad social que los problemas del abuso sexual infantil tienen en la actualidad. Pero este escenario social y jurídico no puede de ningún modo llevarnos a aplicar retroactivamente la reforma al régimen de prescripción, ya que la Ley 27.206 del año 2015, incluso la anterior 26.705 que data del 2011, son indudablemente más gravosas para el imputado que la que estaba vigente al momento de los hechos, cuando no se contemplaba ninguna causal de suspensión o interrupción del curso prescriptivo vinculada específicamente a los delitos contra la integridad sexual. Por hecho, y atento a haberse demostrado que entre las fechas de los hechos y la presentación de las denuncias transcurrió en exceso el plazo legal y por los argumentos que en extenso se darán en la sentencia, el tribunal entiende que debe disponer la absolución del acusado por extinción de la acción penal por prescripción en los casos B, E, G, I, J, K y L. Quinta, fijado ello, el causado habrá de responder exclusivamente por el hecho individualizado con la letra A, el cual ha sido calificado como promoción a la corrupción y prostitución de un menor de edad, artículo 125, primer párrafo, 125.000 del Código Penal, Ley 25.087. En concurso ideal, artículo 55 del Código Penal. De modo tal que la escala aplicable conforme a lo que es prescripto en el artículo 55 del Código Penal oscila entre el mínimo y el máximo previsto en ambas figuras, puesto que prevén penas similares, esto es, entre un mínimo de 4 y un máximo de 10 años de prisión. Igualmente, ha de recordarse que el Ministerio Público Fiscal ha solicitado una pena de 25 años de prisión, aunque ha sido comprensiva de todos los hechos por los cuales formulara la acusación, debiendo también tener presente que las pretensiones de los acusadores privados no abarcan el hecho por el cual se considera responsable el acusado. Si bien existen distintos criterios o fórmulas en la doctrina respecto a lo que Patricia Ziffer denomina punto de ingreso al marco penal, es decir, cómo nos posicionamos dentro de ese marco o el punto de referencia a adoptar desde el cual se evaluarán los factores agravantes y atenuantes de la pena, estimamos adecuado partir del mínimo de la escala, esto es 4 años de prisión. Dentro de esa premisa, al momento de fijar el quantum de la pena a imponer a Rivas y en razón de los parámetros a tener en cuenta para la individualización de la pena en orden a la gravedad del injusto y la medida de culpabilidad, el tribunal consideró como agravantes. Primero, la naturaleza de la acción, en tanto la corrupción fue procurada a través de los hechos de suma intensidad que comprendía actos sexuales orales y de penetración, a lo que se añade que los hechos corruptores se han prolongado por un
extenso lapso de tiempo que excede con creces del estrictamente necesario para concretar la acción típica. Por otra parte, los medios empleados para ejecutar la acción, valiéndose de dinero para lograr que la víctima acceda a cada encuentro sexual, aprovechándose a sí mismo de la situación de vulnerabilidad porque atravesaba el menor al momento de los hechos, con carencias afectivas y económicas que usufructuó a su favor, el imputado para captar la voluntad del adolescente y someterlo a sus designios sexuales. Tercero, el peligro ocasionado al bien jurídico, teniendo en consideración que fueron una enorme cantidad de hechos sexuales concretados con la víctima, prolongados en el tiempo, iniciados en una edad muy temprana del menor, 12, 13 años, que importa una grave afectación de la integridad sexual del niño como bien jurídico aspira a proteger los tipos penales aplicables. Cuarto, la circunstancia de modo en que llevó a cabo el hecho, utilizando a la víctima como un mero instrumento o objeto para lograr su satisfacción sexual personal, valiéndose a ese fin de dinero para aprovechar las necesidades que atravesaba el menor para lograr su aquiescencia. Quinto, su edad y educación, tratándose de una persona mayor, profesional del derecho, por ende, con pleno conocimiento de la ilicitud de su comportamiento en función de sus conocimientos especiales, de los conocimientos especiales que poseen quienes, que debe exigirse, de quien debe exigirse mayor capacidad de reflexión y de motivación en la forma que el hombre común. En este sentido, se ha considerado, como en extenso se argumentará en la sentencia, que parte de las causales que ha invocado el Ministerio Público Fiscal como circunstancias agravantes no aparecen relacionadas ni apegadas a las pautas fijadas en el artículo 40-41 del Código Penal, apareciendo como un irrazonable intento de justificar al máximo punitivo que pretende le sea impuesto al acusado, antes de un meditado y criterioso análisis de las pautas en cuestión que le es exigible al órgano estatal llamado constitucionalmente a defender la legalidad, conforme al artículo 120 de la Constitución Nacional y 207 de la Provincial, como para arribar racionalmente a un monto sancionatorio que luzca proporcional y justo y respetuoso del principio de culpabilidad por el hecho. Como atenuante, el tribunal solo encontró valorable la ausencia de antecedentes penales, conforme el registro nacional de reincidencia y la avanzada edad que registra el acusado en la actualidad del imputado, 73 años. En función de las pautas ponderadas, el tribunal estima justo y proporcional al grado de culpabilidad evidenciado por Rivas imponerle la pena de 8 años de prisión y accesorias legales, artículos 5, 12, 45, 55, 125, primer párrafo y 125 bis, primer párrafo del Código Penal. Sexto, el resto de las cuestiones a resolver serán dadas a conocer al momento de la sentencia. En consecuencia, por unanimidad y por los argumentos expuestos, el tribunal dicta el siguiente veredicto. Primero, absolver al acusado Gustavo Rivas, de nacionalidad argentina, de estado civil soltero, abogado, domiciliado en calle Mitre de esta ciudad, nacido en la misma el día 8 de junio de 1945, hijo de Elía Elsa Piaggio y de Andrés Rudencio Rivas, como autor del delito de promoción en la prostitución de un menor de edad por el hecho venido a debate, identificado con la letra F, cuya víctima fuera identificable como J.A.H., artículos 45, 125 bis del Código Penal y 397, inciso 2 del Código Procesal Penal. Absolver al acusado Gustavo Rivas, de nacionalidad argentina, de estado civil soltero, abogado, domiciliado en calle Mitre 7 de esta ciudad de Gualeguaychú, nacido en la misma el día 8 de junio de 1945, hijo de Elía Piaggio, fallecida, y Andrés Rudencio Rivas, fallecido, por el beneficio de la
duda como autor del delito de promoción a la corrupción de un menor de edad por el hecho venido a debate, identificado con letra H, cuya víctima fuera identificada como JFC, artículos 45, 125 bis del Código Penal y artículo 1, inciso D del Código Procesal Penal. Absolver al acusado Gustavo Rivas, de nacionalidad argentino, de estado civil soltero, abogado, domiciliado en calle Mitre de esta ciudad de Gualeguaychú, nacido en la misma el día 8 de junio de 1945, hijo de Lía Elsa Piaggio, fallecida, y de Andrés Ruderico Rivas, por extinción de la acción penal por prescripción, como autor de los delitos de promoción a la corrupción de un menor de edad en concurso ideal con promoción a la prostitución de un menor de edad, por el hecho venido a debate cuya víctima fuera identificada con las siglas AIL, hecho B, de promoción a la prostitución de menor de edad, por el hecho venido a debate cuya víctima fuera identificada JNC, hecho G, y por los delitos de promoción a la corrupción de un menor de edad reiterado, por los hechos venidos a debate cuyas víctimas se identificaron con las siglas JAD, hecho E, JEO, hecho I, ELB, hecho J, ALAF, hecho K, y L, bueno, acá tengo I por el hecho L, artículos 45, 54, inciso tercero, el artículos 45, 54, 59, inciso tercero, 125 y 125 bis del Código Penal, leyes 11, 179, 25087 y 26842. Condenar al acusado Gustavo Rivas, de nacionalidad argentino, de estado civil soltero, abogado, domiciliado en calle Mitre de esta ciudad de Gualeguaychú, nacido en la misma el día 8 de junio de 1945, hijo de Lía Elsa Piaggio, fallecida, y de Andrés Ruderico Rivas, fallecido, como autor por el delito de promoción a la corrupción de un menor de edad en concurso ideal con promoción a la prostitución de un menor de edad, por el hecho venido a debate identificado con la letra A, cuya víctima fuera identificado con las siglas JJB, a la pena de 8 años de prisión y accesorias legales, artículos 5, 12, 42, 55, 125, primer párrafo, y 125 bis, primer párrafo del Código Penal. Del Código Penal. Diferir la lectura de la sentencia para el día 5 de junio del corriente a las 12. En relación al pedido de prisión domiciliada formulado por el Ministerio Público Fiscal, al cual adhieren los querellantes particulares, ha de tenerse presente la vigencia de la regla general que impone la libertad del imputado durante el trámite procesal, la cual encuentra su génesis en normas constitucionales y a tratados internacionales a los que ha adherido nuestra nación y receptado nuestra legislación en el artículo 334 del Código Procesal Penal, otorga a las medidas de coerción carácter cautelar y excepcional, resultando aplicables solo con el propósito de asegurar la aplicación de la ley penal conforme artículo 335 del Código Procesal Penal. En lo concreto, la petición formulada, aparte de considerar presente el peligro de fuga por parte del acusado, sustentando en el hecho que el imputado habría puesto en peligro la investigación, como así también en el monto de pena peticionando por el acusador público, 25 años, que fue a criterio de los según criterio de los solicitantes, lo cual haría más que probable que el acusado pueda permanecer oculto y eludir el accionar de la justicia, entendiendo asimismo que el enjuiciado tiene medios como para permitir permanecer oculto, como así también que no tiene arraigo en la ciudad, pese a tener domicilio fijo en la misma. Analizados los argumentos empleados por la acusación, considera el tribunal que los mismos no resultan suficientes para el despacho de la medida de coerción interesada. En este sentido, debemos recordar que el legislador provincial ha establecido en el artículo 335 del Código Procesal Penal las pautas que deben tenerse en cuenta a los fines de establecer el peligro de fuga invocado por los acusados, a saber,
la pena que se espera como resultado del procedimiento. 2. El arraigo en su residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo, y las facilidades para abandonar objetivamente el país o permanecer oculto. 3. La existencia de otras causales en la medida que indiquen su voluntad de no someterse a la persecución penal. En el caso ha quedado sentado que el tribunal ha considerado imponer al acusado una pena de 8 años de prisión, monto que no resulta de una magnitud tal que haga presumir por sí solo un serio riesgo de elusión del accionar de la justicia. En lo que respecta a la pauta señalada en el inciso segundo del artículo 365, si bien es cierto que el encausado cuenta con facilidades económicas, lo cierto es que claramente tiene arraigo en esta ciudad, donde no solamente tiene su lugar de residencia habitual, sino también donde viven sus familiares, amistades, y donde además ejerce la abogacía en su estudio particular, de manera tal que no puede tener auspicio la postulación del Ministerio Fiscal en cuanto señala que Rivas carece de arraigo en la localidad. Por último, no se ha acompañado a esta instancia de debate una sola constancia que indique que el imputado haya evidenciado a lo largo de todo el trámite procesal su voluntad de no someterse al proceso, de lo cual se deduce a contrario censo que él mismo ha estado en todo momento a derecho, lo cual contraría la alegación acusatoria. De esta manera, las probanzas incorporadas al debate por la acusación no permiten comprobar el serio riesgo que ha invocado como sustento de su petición como para justificar su pretensión. Ello no quita la existencia de cierto peligro procesal representado en el caso por la decisión a la cual ha arribado este tribunal de condenar al acusado a una pena de cumplimiento efectivo, aunque ese riesgo bien puede ser neutralizado por otras medidas de coerción menos gravosas que la peticionada por los acusadores. Máximo, si lo que se persigue con la medida interesa a estar por la alegación del Ministerio Público en evitar que el imputado se ausente del país, todo ello en salvaguarda de los principios de necesidad y subsidiariedad que rigen las medidas de coerción. Por lo tanto, habrá de rechazarse la imposición al imputado de la prisión domiciliaria peticionada, sin perjuicio de lo cual se considera adecuada la situación verificada en autos, la imposición de las medidas que autoriza el artículo 349, inciso D, C, G y H del Código Procesal, y en salvaguarda de los derechos de las víctimas, artículo 73, inciso J del mismo catálogo, el cual reconoce a las víctimas las que serán y en salvaguardia de los derechos que el artículo 73, inciso J del mismo catálogo reconoce a las víctimas, las que están aplicadas hasta tanto la sentencia de dictarse adquiera firmeza o bien eventualmente hasta tanto la Cámara de Casación Penal, en caso de corresponder alguna resolución al respecto, tal como se consignará seguidamente en el resolutorio. En consecuencia, al respecto, el tribunal resuelve no hacer lugar a la solicitud de prisión domiciliaria formulada por los representantes del Ministerio Público Fiscal y de los querellantes particulares, artículo 349, inciso A, 353, 355 y concordantes del Código Procesal Penal. Imponer al acusado Gustavo Rivas, de conformidad a lo normado en los artículos 73, inciso J y 349, incisos D, C, D, G y H del Código Procesal, hasta tanto la sentencia dictarse adquiera firmeza, o bien eventualmente hasta tanto la Cámara de Casación Penal adopte alguna resolución al respecto, las siguientes medidas de coerción. La obligación de presentarse todos los días miércoles y sábados en el horario de 7 a 12 en la Jefatura Departamental de Policía a fin de dar cuenta de su comportamiento. B. La prohibición absoluta de salir del país y de la ciudad sin autorización judicial. C. La prohibición de mantener, tanto por sí como por interpósita persona y a través de cualquier vía o medio, cualquier tipo de contacto con las víctimas de autos, como así también de realizar cualquier acto molesto o perturbador de la tranquilidad de los mismos. D.
prestar una caución real que se fija en la suma de 2 millones de pesos, la que deberá ser integrada por el encartado a través de alguna de las modalidades que prevé el inciso H del artículo 349 en el término de 48 horas hábiles a contar desde el día de la fecha. Sin más, hemos dado lectura al veredicto en esta causa.